¿Qué tal, mis amigos y mis amigas invisibles? Sean bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de tu programa En la Sonrisa de la Mona Lisa. Disculpen que yo me veo un poco oscuro, más allá de mi color, es porque estoy haciendo este video ya en horas ya casi en la noche, no tengo mucha luz, pero me pueden ver, ¿verdad? Ok, muy bien. Gracias a todos y a todas por estar acá. Únanse los que todavía no se han unido a esta comunidad que está creciendo. Ya tenemos nuestro primer cero. Necesitamos seguir obteniendo más ceros. En este caso ya estamos casi para obtener nuestro segundo cero, es decir, nuestra comunidad número 200. Usted puede ser parte de ella. Si quiere, no se suscriba, no se una, no nos apoye, no nos haga crecer, no, no nos ayude. Vamos a ver si así puedo tocar sus corazones y hacer que ese dedo índice pueda pulsar la tecla de suscribirse. Bien, hoy quiero hablarle de uno de los temas que está causando preocupación, pero más allá de la preocupación que puede generar está el de conocer. ¿Ok? Si usted se preocupa por algo que usted desconoce, pues no tiene sentido. Entonces, preocúpase con la información y el análisis apropiado. Pues bien, como usted sabe, en Venezuela tenemos un problema político que afecta, por supuesto, en lo económico y en lo social. ¿Ok? Hay un conjunto de situaciones, de características, de factores, de variables propias y externas que han convertido dentro de los problemas que ha traído toda esta crisis política o crisis de gobernabilidad, está en la crisis en la educación. Ustedes saben, es ya oficial o no oficial, la cantidad de educadores en los distintos niveles de educación básica, media, diversificada y universitaria se está yendo. Están yendo o están abandonando sus admirables puestos de trabajo para dedicarse a otra cosa porque sencillamente no alcanza el sueldo. Ni siquiera llegan ya con esta siguiente inflación o devaluación de nuestro bolívar, que hace años ya no es fuerte, ni siquiera es débil, es blandengue, que ha ocasionado. Usted por ahí sabe muy bien que nuestra educación en Venezuela es educación inicial, ¿verdad? Que es el preescolar, tenemos la educación básica, que es la escuela, y tenemos la educación media, que es el liceo. Acá por ahí Venezuela tuvo un ministro llamado, que era maestro, no recuerdo el nombre, wow, se me olvidó. Aristóbulo Istúriz, ¿verdad? Que aparte de ser buen político, yo no se lo quito su mérito, pero como educador no sé qué pensaba cuando decía que él decía que la educación masificada puede ser de calidad. Pues yo como educador, aparte de ser sociólogo, no. La educación masificada, se lo voy a explicar así, no es igual tener un salón de clase con todas las comodidades que esa palabra significa y al mismo tiempo contar con un grupo de 12, 10, 15 niños. Como usted bien sabe, si le agrega la variable de cada niño es un mundo, de cada niño tiene su forma de aprendizaje y su propio ritmo y nivel, tienes 15, tienes que como buen educador esforzarte que esos 15 vayan codo a codo, pero no es lo mismo tener en un salón de clase con todas sus condiciones a 15 niños en un mismo nivel que tener a 20, 30, 35, 40, 45. Yo en Venezuela llegué a tener salones de clase con 45 alumnos o más con eso. ¿Por qué? Porque se hace eso porque sencillamente no hay lo suficiente profesores, no hay los suficientes maestros, no hay los suficientes educadores en cualquiera de los niveles. Y entonces se pensó que mientras más tengas, más bueno eres como educador, eres un maestro pulpo
Así yo catalogo a esos maestros que hacen eso y por otra parte abarcar el aprendizaje y hacer que la curva de aprendizaje de cada uno de ellos sea asertivo, ¿verdad? Efectivo y eficaz y, y tengas así las carencias, así el entorno, el área educativo, el ambiente educativo no sea tan óptimo en su 100%, pero no, masificar es democratizar la educación y es, según este flamante ministro, que ya no está entre los mortales, ¿dónde está? No sé, ni voy a hablar de eso. Pero lo cierto es que él decía que se puede tener educación de calidad al mismo tiempo masificar. Masificar la educación y, por supuesto, usar una frase política más que educativa de que la educación tenía que democratizarse. Pues bien, nosotros los sociólogos decimos, denominamos la educación como el ascensor social, que te permite la movilidad social entre las clases sociales existentes y al mismo tiempo tu calidad de vida aumenta mientras más tengas educación escolarizada y educación propia, porque mucha gente y muchos padres confunden la educación con la escolaridad. Hasta el día que te mueras vas a aprender. Aprender es educarte y educar es repetir. Educar es repetir. Y la escolaridad es cuando tú pasas de estos niveles que Venezuela. Si a mí me dice que en Venezuela no hay límites para que todos estos niños, adolescentes, ¿verdad? Y niños pequeños puedan ingresar al sistema educativo venezolano, perfecto. Hasta ahí aplaudo la medida. Pero cuando usted me dice que va a eliminar las pruebas, que más allá del discurso de que eran un filtro, de que eran clasistas, de que eran obstaculizadoras para, para, para muchos que querían ingresar a la universidad. Mira, yo le voy a decir tres cosas. En primer lugar, yo soy producto de ese sistema llamado OPSU, ¿verdad? A través del OPSU, que es la prueba de aptitud académica. Es decir, de acuerdo a tus actitudes, tus habilidades, destreza, porcentajes en evaluaciones, usted podía optar a ser recibido por mérito, por sacrificio y por rendimiento académico y escolar, ingresar a una universidad pública, por supuesto. Si tienes dinero para ingresar a una privada, perfecto. Los ricos que se gocen sus riquezas. Entonces, para los que somos del populum, ¿verdad? Por supuesto, teníamos que sobresalir esforzándonos como tiene que ser para obtener una educación en pro de que sea, que nos pueda permitir el acceso a la universidad pública o privada que a bien queramos. En mi caso fue pública y mi promedio académico con tantos sacrificios me permitió a mí estudiar en la Universidad de Oriente, Núcleo de Sucre, Sociología. La UCB me aceptó por psicología, pero por ser pobre no pude costearme mis estudios en Caracas, pero y aquí es donde está la sede principal de la Universidad Central de Venezuela, la casa que ves en la zona. Pero yo me quedé en Cumaná, en la capital de mi estado. Por supuesto, me significó mucho sacrificio para mí y no voy a decir para mi familia. Lamentablemente, no voy a decir para mi familia. ¿Ok? Mi papá fue el que me ayudó con su sueldo de obrero cuando valía la pena ser obrero para el Estado venezolano. Estoy hablando por allá, por la década de los 60, 70, ¿verdad? En la Venezuela buena, en la segunda, en la tercera, en la cuarta Venezuela, que satanizaron este, esta quinta república, ¿verdad? Yo me puede ayudar hasta que yo, por supuesto, una vez que me establecé, empecé a trabajar como profesor de inglés en una academia que agradezco a la dueña, si alguna vez me llega a escuchar o ver, le agradezco. Yo pagué mis estudios así. Estudiaba y trabajaba, daba clase y trabajaba. Entonces, cuando hablamos de educación universitaria,
El modelo educativo ha sido el mismo desde la era preindustrial, de la era industrial para acá. Las universidades son las encargadas de formar a los empleados y a los jefes de los empleados en la primera línea de defensa, ¿verdad? Que requería el sistema industrial, no tecnológico, no como lo conocemos hoy en día, para aquellas décadas, la década de los 70, de los 80, de los 90. Pero hoy en día se cuestiona inclusive el tiempo en que se dura estudiando una carrera, la forma en cómo después uno lucha con esa promesa de que vas a pasar de la pobreza, por lo mínimo, a la clase media con tu título universitario, en consecuencia con los trabajos que se desprendan o te permitan tu carrera universitaria. Pero no, hay una enorme deuda. En mi caso es así. Voy a hablar ahorita de lo que significa acceder a un puesto en la administración pública de Venezuela, que es una jungla en donde los que, únicos que lamentablemente sobreviven y han sobrevivido, porque recuerda que cuando Chávez llegó al poder, le cayó a tijerazos al concepto de meritocracia. Yo amo la meritocracia hasta donde ésta sea pragmática y práctica y eficaz, efectiva y eficiente. Pero él atacó todo el concepto, todas las dimensiones y destruyó la meritocracia. Y los cargos burocráticos estatales en todos sus ministerios son y han sido desde mucho tiempo producto del nepotismo, del tráfico de influencia y de la política, así como usted lo escucha. Es decir, aquellos que no limitábamos o no limitamos en ningún partido político, es literalmente casi imposible ingresar a un buen puesto en las diferentes escalas de trabajo en la administración pública de Venezuela. Y si me pueden, y si no está de acuerdo conmigo, de acuerdo a los hechos, pues déjenos en los comentarios. Entonces, en Venezuela, por un tiempo, en la edad de oro de Venezuela, se crearon, que inclusive está en la Constitución, uno de sus principales artículos dice sobre la autonomía universitaria. ¿Qué significa eso? Que las universidades son autónomas, son independientes, usando un sinónimo. Son ellas las encargadas de administrar los procesos de recesión, de recepción, de procesamiento, de enseñanza y habilidades para formar los futuros profesionales que demanda el Estado para ir a la par de su sistema económico de desarrollo. ¿Ok? Pero recientemente esta situación ha cambiado, principalmente cuando las universidades autónomas históricas de Venezuela, por nombrar algunas como la UDO, como la UDO es la Universidad de Oriente, que cinco sedes en los cinco estados orientales de Venezuela. Tenemos la UCB, tenemos la Universidad de los Andes, tenemos la UCAR, o sea, la Universidad Simón, perdón, tenemos una Universidad Simón Bolívar, la USB y la UCB, que es la Universidad Central de Venezuela. Estas universidades son universidades que históricamente han querido ser antipartidistas, así como no hace mucho lo fueron la Fuerza Armada Nacional, pero antipolíticas, ¿verdad? Antilimitantes en cualquier ideología política, pero eso se acabó cuando llegó Chávez. Entonces, cuando llegó Chávez, al ver que las ciudades autónomas mantenían sus regímenes administrativos de cómo debe funcionar la universidad en todo lo que gira en torno a ese derecho, pues el presidente Chávez decidió crear muchísimas más otras universidades, pero eso sí, universidades con tintes, comisión y visión de orden ideológico político. Por supuesto, eso abrió la puerta para que los que se sentían marginados, rechazados, arrinconados, ignorados por estas universidades autónomas, que ya mencioné alguna,
pudiesen entrar en masa conectando con lo que decía Aristóteles Isturi cuando era ministro de Educación, que él creía en la educación de calidad y creía en la masificación de la educación. Principalmente, por supuesto, en, en los tres niveles inferiores, ¿verdad? Preescolar, escolar y diversificado. O sea, aquí tenemos muchas de estas universidades que Maduro, perdón, que Chávez fundó y quiso extender y hasta el último rincón. ¿Ok? Muy bien. Aquí tenemos en Venezuela, para que no saben, por supuesto, tenemos universidades públicas y universidades privadas. Ambas tienen sus formas, ambos tipos de universidades tienen sus formas por autonomía universitaria. Puede ser derecho constitucional. Y la OPSU es la Oficina de Planificación del Sector Universitario que dice, bueno, necesitamos profesionales en esta área, en esta área, en esta área, en esta área, ¿ya? Y repartían esos cupos por universidades en función de los méritos que uno como estudiantes tenían que obtener. Si tú no calificabas, no ibas a ingresar a la universidad. Por supuesto, se fue acumulando una enorme cantidad y cuando Chávez llega al poder que ve que necesita votos, por supuesto, ataca la forma de cómo legítimamente hablando usted puede ingresar a una universidad. Yo tuve un profesor, no voy a decir el nombre, ni voy a decir específicamente en qué materia o en qué área me ayudó en mi carrera. Él decía que las universidades, la UDO, estaba teniendo muchísimos escombros universitarios. ¿Qué significa esa frase? Tal vez sea una frase racista, discriminatoria, soez, vulgar, obscena, falta de respeto. Pero así él decía, para explicar que, para explicar el fenómeno de que, y lo voy a hablar, lo voy a decir desde mi punto de vista, de mi experiencia, de que muchos jóvenes iban a la universidad a no hacer nada, iban a recibir las becas, a vivir de seguro médico, a comer de los comedores, a usar los beneficios que daba el simple hecho de estar en la universidad. Y recuerden que el Estado, para mi tiempo, para mi época, yo entré en la universidad en el 2000, en el 98. ¿Ok? Entonces, allí yo empecé a ver que muchos iban a hacer cualquier cosa en la universidad menos estudiar. Y pasaban trimestres, pasaba semestre, semestre tras semestre, y para sistemas, ¿verdad? Y los muchachos, y los mismos allí. Y eran los que decían llamarse defensores del derecho universitario, pero al final, ¿qué eran? Eran los peores estudiantes de la universidad y eran los que ocupaban los cargos de los centros universitarios, eran los que tenían, los que muchos votaban por ellos para que iban a representarnos en el consejo universitario de la universidad, en este caso de la UDO, y para ustedes contar. Y tú veías los mismos personajes, o sea, no había mérito académico. No estoy diciendo que todos eran así, y de allí, estos jóvenes eran usados por el partido que ha gobernado en Venezuela para lanzar, para atraer más jóvenes, el voto joven, ¿verdad? Que siempre ha sido una necesidad para los políticos cuando quieren lanzarse al poder a través de la toma del poder político, ¿verdad? Y administrativo del Estado. Entonces ellos los usaban y estos mismos jóvenes usaban también esa plataforma para convertirse de malos estudiantes a líderes estudiantiles y de ahí a convertirse en gobernadores. ¿Ok? Y alcaldes. Muy bien. Seguimos. Por acá yo estoy explicando esto para conectarlo, ¿ok? Si no está suscrito, por favor, háganlo. Tenemos el mérito académico. Ya con la prohibición de las pruebas OPSU. Es decir, ahora el que quiera entrar en una universidad pública sin importar sus notas, puede hacerlo. Es decir, adiós al mérito académico. Por otro lado, hay un planteamiento que yo hago.
¿verdad? Todos merecen o deben ir a una universidad. A la sociedad le conviene que todo el mundo vaya a una universidad. ¿Qué hay de los trabajos mesos y rasos? Por ejemplo, como yo siempre les explico a mis niños de la escuela, si todo el mundo se convierte en ingeniero agrónomo, ¿qué pasarán con los que recogen las cosechas? Las naranjas, por ejemplo, que todavía no hay una máquina que las coseche. Si todo el mundo se convierte en arquitecto, ¿qué va a ocurrir con los que recogen la basura? Pasa que hay un problema, que hay un problema histórico, una deuda social sobre, por un lado, la división social del trabajo y la remuneración social del trabajo. ¿Cuánto debe ganar un recolector de basura? Por ejemplo, es un debate, ¿cierto? Pero lamentablemente no soy diputado, pero me gustaría, si algún día la vida me permite llegar a ser diputado, antes de irme de este triste y solitario mundo, pues me gustaría hacer avances en esta materia. Entonces, hay autores que dicen que ir a la universidad mm, no vale la pena. Ir a la universidad no vale la pena. ¿Por qué? Porque hoy en día la mayoría de los que se gradúan en las universidades pasan a ser asalariados, van a ser ricos ahora. Entonces, ¿qué es lo que se requiere? Se requiere pasar de los bachilleres a emprendedores. ¿Okay? Pues es importante los institutos técnicos de corta profesión, pero todo va a estar enmarcado, por supuesto, en la vocación. Es decir, el que quiere una carrera universitaria, que estudie. Y el que quiera una carrera técnica o hacer un curso para convertirse en un emprendedor, pues que lo haga. Entonces, vocación versus áreas y espacios de vocación. ¿Ok? Muy bien. Entonces, seguimos. Muy bien. Ah, el tráfico de influencias versus nepotismo. Como le decía al comienzo, en Venezuela, en la administración pública, lamentablemente hace décadas, siglos, milenios, la gente no entra a trabajar por mérito. La gente no va a trabajar en esos cargos poderosos de toma de decisiones porque existe el tráfico de influencias políticas o de parentela o de parentesco llamado nepotismo. ¿Ok? Y tenemos por otro lado el hecho de que en esos cargos existe mucha corrupción. Es una realidad también. Eso después que te gradúas. Ok, una vez me preguntaron a mí, un alumno, que si vale la pena estudiar en Venezuela, cómo está Venezuela hoy en día. Por supuesto, mi respuesta es sí, siempre será así, porque la respuesta que yo le di fue con una pregunta retórica. ¿Qué pasaría o qué pasará, qué pasará cuando Venezuela vuelva a ser otra vez democráticamente de todos y para todos y usted no se haya profesionalizado durante el proceso de transición? Entonces, ¿cómo tú realmente anima a que la profesión de la educación sea un atractivo para muchos? Pues sabemos que no puede haber escuela sin alumnos y sin educadores, pero tampoco podemos asumir que sí puede haber escuela, eh, alumnos con educadores mal pagados, con sueldos incorrectos, con infraestructura que se cae cada día, que se deteriora, que no hay un reemplazo, que no hay una reestructuración, remodelación. Entonces, para que haya calidad educativa, tienes que sumar alumnos motivados con sus uniformes, con sus becas, con todo eso, como en mi época. Alumnos, educadores
emprendedores hacia el éxito de sus alumnos. Eso implica con buenos sueldos, con buenos salarios, con vacaciones, con todo eso, con una infraestructura en toda su extensión. Eso es educación de calidad. Que hayan educadores realmente profesionales, educados, profesionalizados y no sencillamente personas que vengan de estos grupos llamados colectivos o llame usted o llame los consejos comunales. No, señores, es la educación de la generación de relevo. No se puede jugar con eso. Mira, hay países donde ser educador y ser médico y ser policía, guardia, esos son tres carreras que el Estado debe tener así, en bandeja de plata, porque depende y se asegura la perpetuidad, ¿verdad? De desarrollo. Entonces, ¿es eficaz la educación masificada? Pues no lo es. No es igual. Y eso se lo pueden preguntar a un verdadero educador. ¿Qué es más eficaz? ¿Enfocarte en grupos pequeños o enfocarte o no poder enfocarte en grupos grandes? Por supuesto, en un ambiente escolar te van a sobresalir los que cognitivamente, de acuerdo a sus desarrollos neuronales y esos cerebros, te van a salir siempre adelante, pero siempre se quedan muchos, que son la mayoría, rezegados. ¿Qué hacer con ellos? ¿Cómo ayudarlos? ¿Cómo alcanzarlos y traerlos también al grupo de los sobresalientes? El tiempo te va a dar. Tenemos el problema de los valores, del hogar. El maestro tiene que lidiar no solamente con los contenidos, sino con problemas de conducta, con lenguaje, con valores, con principios y la lista así. Entonces, los malos estudiantes son el resultado de qué? Y los buenos estudiantes son el resultado de qué? Esto abre el debate, ¿cierto? Esto abre a un debate que, como decía Cantinflas, donde hogar y escuela, padres y educadores tienen que trabajar en conjunto. Muchas veces queremos que nuestros hijos sean una mejor versión de nosotros cuando sencillamente nosotros no somos ni siquiera modelos para ellos. ¿Ok? Entonces, la autonomía universitaria en la Constitución y en la ley, según Sergio García Ramírez en su libro, en segunda edición. Vean, las universidades, la educación tiene que ser apolítica, igual que ¿cómo se llama? Las Fuerzas Armadas de un país. Tienen que ser apolíticas. Soy partidario de la crítica racional. A las futuras generaciones no hay que enseñarles a obedecer, hay que enseñarles a progresar en sus áreas y esferas de acción como profesionales, como personas que están desempeñados en diferentes áreas de lo que significa el sistema económico. No solamente se requiere profesionales, se requiere emprendedores, se requiere personas con talento en muchísimas áreas. La universidad abarca la gran mayoría y lo seguirá haciendo en la medida en que cambie el modelo de cómo deben verse los universidades. Pero en el caso de Venezuela hay un proceso retrógrado como el cangrejo hacia atrás con esta decisión de que las universidades tienen que ser gratis por un lado. Estoy de acuerdo que la educación debe ser gratis, pero sin esfuerzos para todos, no. Entonces, la decisión de eliminar las pruebas para ver si calificas o no para entrar a la universidad es una decisión acertada o una estrategia política. Yo creo que mi opinión fue ya bien explicado en este video. Entonces, eh, 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 tenemos que volver al hecho de que tenemos que entender tres cosas. Todo el mundo tiene derecho de ir a la universidad, eso es cierto, pero no todo el mundo puede ejercer ese derecho.
porque se ha demostrado que el término de sesión universitaria puede abarcarse en los alumnos que no tengan recursos para estudiar, pero estoy seguro que también, y es la gran mayoría de aquellos que no dan la talla. Y si usted no nunca dio la talla, hay que ser realistas y francos, si usted fue malo en la escuela, fue malo en el liceo, ¿será bueno en la universidad? No sé, a los hechos y a los números me remito. No todo el mundo, según la cuestión, puede ir a la universidad. No puede, no pueden. ¿Por qué? Porque sencillamente no puede. Póngale usted la razón de que no califica, no tiene los números, no tiene la inteligencia cognitiva, no tiene la disciplina. Por supuesto, cuando uno está comprometido en sacar una carrera universitaria, tú creces como persona. Tú aprendes a ser responsable, aprendes a ser enfocado, dedicado. No quieres durar 20 años como muchos que yo vi, por decirlo así, en una universidad para graduarte. No, los buenos estudiantes queremos salir lo más rápido de allí y queremos profesionalizar. Pero hay un problema también, que es el último. No se coman el cuento de que la sociedad, que en este caso venezolana, el Estado te pide que te eduques a nivel universitario en todos sus niveles, pero cuando te gradúas te tienen te das cuenta que cuando te arroje la universidad a ese mundo triste y solitario, tienes otro mundo que enfrentar. Conseguir un trabajo donde, y si lo haces en la administración pública, ay Dios mío, suerte con eso. Entonces, debe ser gratis y sin esfuerzos para todos en Venezuela. ¿Qué piensan ustedes? Los leo sus comentarios. Pues bien, hasta aquí mi persona. Se les quiere bien, se les quiere bastante. Nos vemos en un nuevo programa. Si no estás suscrito, por favor, no te unas, no te unas. No le dé like, no comente, no me ayude a llegar a más personas. Pero sí les quiero decir que recuerden